Hola niños, estoy muy emocionada de esta lección que les voy a enseñar, pero esperen, antes de cualquier cosa quiero que vayan a su cuarto o donde estén en el momento. Si hay una cobija ahí a la par suya, quiero que vayan y extienden esa cobija como yo he hecho aquí en mi rincón, ¿ok? Quiero que se enfoquen conmigo y que estén listos para aprender. Entonces, ¿están listos? Les voy a dar un momento. 1, 2, 3, ya, vayan por su cobija. Ahora, quiero que estén acomoditos y quiero que aprendan conmigo de una lección que se llama Ezequías confió en Dios. ¿Okay? Pero vamos a comenzar con una oración antes que nada. ¿Listos? Señor Padre Santo, te doy gracias por este momento que podemos sentarnos aquí y podemos aprender tu palabra. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Te pido por los niños que están viendo este video. Te pido por sus familias. Te pido que los bendigas grandemente y que les des consuelo y que les proveas lo necesario. Bendice esta lección que he aprendido. Ayúdame a decir lo que tú quieres que diga y ayuda a los niños a aprender de tu palabra y cómo ellos también pueden confiar en ti. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, la lección se llama Ezequías confió en Dios. Ezequías era un rey, ok, pero antes que fuera un rey, su padre tuvo que ser un rey. Entonces, su padre se llamaba Acaz, ok, pero vemos que Acaz no fue un buen rey, lastimosamente, porque Acaz se rebeló contra Dios. Significa que él no obedeció a Dios. Acaz en verdad hizo mucho mal. Él hizo cosas que no agradaban a Dios. Él construyó ídolos, estatuas, cosas que no son nada comparado a Dios. Acaz construyó estas estatuas de madera y de piedra. Y eso resultó mucho a la gente, afectó mucho a la gente, porque la gente que quería agradar a Acaz y el pueblo donde ellos vivían, eso hizo que el pueblo se rebelara también contra Dios. No solo fue Acaz, pero también toda la gente que él reinó. ¿Okay? Pero después que él muere, vemos que su hijo Ezequías tomó su lugar. Y esto fue muy especial. Ezequías fue muy diferente que su padre. Aunque quizás Ezequiel no tuvo el mejor ejemplo del reinado, vimos que Ezequías decidió en su corazón ser muy diferente que su padre. ¿Okay? Vemos que Ezequías decidió antemano, mucho antes, que él iba a amar, obedecer y honrar a su Padre Celestial, que es Dios. Entonces, no solo por Ezequías, por ser rey, significaba que iba a tener todo el poder y que todo le iba a ir bien en su vida. No significaba eso. Significaba que él también iba a enfrentar pruebas y momentos muy difíciles en su vida. Entonces, vemos en la Biblia algo muy específico. Vemos que aún Ezequías enfrentó batallas en un pueblo que se llamaba Judea, pero vemos que él no se enfocó en el problema. Vemos que él confió en su Dios, en el quien él amaba y al quien él trataba de honrar y obedecer. Vemos que en el momento que él tuvo de aflicción o preocupación en Judea, vemos que Dios contestó una oración específica de Ezequías. Pero esa no era la única vez que él iba a tener que clamar a Dios con fe y que iba a tener que solo orar una vez y ya se le iban a ir los problemas. No, vemos que también llegó algo muy doloroso en su vida y vemos que entró una llaga al cuerpo de Ezequías. En verdad, eso le preocupó en lo personal. Eso lastimó su corazón. No solo porque tenía una llaga, una infección en su cuerpo, porque lo que iba a pasar
fue algo distinto. Dios usó al profeta Isaías. Un profeta es usado por Dios para mostrarle a las personas lo que Dios tiene para ellos. ¿Okay? Entonces, Isaías era un hombre muy especial y un hombre de Dios. Y Isaías llegó a Ezequías para decirle una noticia que él no se esperaba. Porque, recuerden, Ezequías estaba tratando su mejor para honrar a Dios. Entonces, Isaías, llega y le dice a Ezequías, Ezequías, Dios dice que tú morirás. Y él se quedó, ¿por qué me voy a morir? Si yo he tratado mi mejor de obedecer a Dios y que toda la gente aquí en el reinado, que también tengan una comunión y que vean a Dios y que sirvan a Dios y que amen a Dios. Entonces, Ezequías, ¿saben lo que nos dice la Biblia? Lo que él hizo en su problema, en su dolor, dice que él encontró una pared, ¿ok? Y él puso su cara contra la pared y él oró, pero esto fue diferente. Él oró con lágrimas y con dolor en su corazón. Y él le dijo al Dios, a nuestro Dios, le dijo, Dios, ¿cómo voy a morir si yo he tratado mi mejor de amarte? Si yo te amo, si yo he tratado de ser muy diferente que mi padre. Entonces, no solo vemos que oró con lágrimas y que oró con dolor en su corazoncito, pero vemos la grandeza de Dios. Lo que pasó después fue muy interesante y esta es una de mis partes favoritas y les voy a explicar por qué. ¿Listos? Vemos que Dios usó a Isaías para que después fuera y le dijera, ¿sabes qué? Ya no vas a morir. Dios ha escuchado tu oración. Tú suplicaste a Él. Tú levantaste tus ojos y tú lloraste y tú oraste con todo tu ser. Y por eso Dios ha contestado tu fe. ¿Y saben lo que pasó? Ezequías no podía creerlo, porque después Ezequías pidió una señal. ¿Una señal? Pero si Dios ya había dicho que lo iba a sanar. Pero ahí no quiso terminar Ezequías. Él quiso saber y ver una señal. Y la señal fue muy única. No sé si fue solo, en verdad, fue una señal para él mismo. ¿Okay? Y vemos que Isaías le pregunta a Ezequías, ¿y qué tipo de señal quieres, Ezequías? ¿Quieres una señal que Dios pare o que adelante el reloj, que la sombra del sol, que adelante el tiempo? Y dijo Ezequías, no, eso sería muy fácil, que Dios adelantara el tiempo. Quiero que Dios retrocede el tiempo, que lo haga regresar atrás. ¿Okay? Y eso fue muy interesante. ¿Cómo es que Dios iba a retroceder el tiempo si no podemos regresar al pasado? Podemos ir hacia adelante al futuro, pero no podemos regresar atrás o no podemos quitarle tiempo al reloj. Podemos dejar que vaya adelante. ¿Okay? Entonces Ezequías le dijo a Isaías, dile a Dios que quiero que Él retroceda el tiempo, que vaya para atrás. Quiero más tiempo en el día. ¿Okay? Fue muy interesante. Ahora, Dios hizo exactamente eso. Y la Biblia nos dice que Ezequías iba a vivir. ¿Okay? Y Dios es muy interesante en cómo trabajar. No solo es muy grande Dios, pero, ¿saben? Dios le dijo a Isaías que le dijera a Ezequías que iba a vivir, que ya no iba a morir. ¿Se imaginan eso? No solo iba a vivir quizás unos 3 meses, 1 año, 5 años. No, Dios dijo a Isaías, dile que Ezequías vivirá 15 años más. ¡Wow! Sí, así trabaja Dios. Entonces, ese es el punto, niños. Quiero que se concentren conmigo, ¿ok? Cuando nosotros oramos y cuando nosotros tenemos mucha fe en nuestro corazón que Dios puede hacer cualquier cosa que le pidamos bajo su voluntad,
Dios contesta oraciones, pero muchas veces tenemos que recordar que tenemos que ir a Él, tenemos que ir a su palabra, tenemos que orar allí en nuestras casas, ¿okay? No solo en nuestras cobijitas, ¿okay? Tenemos que orar cuando todo va bien en la vida y cuando las cosas van mal también. Entonces, así como Ezequías confió y así como él oró con todo su corazón, así Dios quiere que nosotros también hagamos, ¿ok? Entonces, antes de terminar, quiero que vayan conmigo a Proverbios. Proverbios, ¿listos? Quiero que agarren sus Biblias y también va a estar el versículo aquí en la pantalla. Pero Proverbios 29, versículo 25. ¿Listos? Dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. La clave ahí es más el que confía en Jehová. Interesante. Cuando pongo mi confianza en Él, Dios bendecirá mi fe y Dios va a suplir nuestra necesidad o cualquier petición que tengamos en nuestro corazón. Entonces, niños, les animo que en este tiempo que ustedes tienen en su casa con su familia, espero que estén orando. Tomen tiempo allí en su hogar en estas semanas que no podemos salir afuera en la calle a pasearnos. Espero que ustedes estén teniendo tiempo de orar con su familia. Entonces, espero que hayan aprendido algo